cordial saludo. Humanos Excepcionales es una obra en la cual se recopilan 50 biografías de seres humanos que dejaron una huella y que transformaron la civilización humana a través de sus gestas. En la lectura de esta obra te podrás dar cuenta de los aspectos psicológicos, las preocupaciones de estos seres excepcionales que han contribuido sin duda alguna a que este sea un mejor lugar para vivir. Para adquirirla, la información la puedes obtener en la página web www.urielescobar.com.co o los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Este programa es patrocinado por SICO, una institución que tiene sus sedes en las ciudades de Pereira, de Cartago y de Dos Quebradas, acá en el eje cafetero y norte del valle, y está dedicada al tratamiento de los trastornos mentales y específicamente de las conductas adictivas. En el 2021 ya vamos a cumplir 5 años de estar de manera ininterrumpida emitiendo este programa todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Comienzo primero dándole el agradecimiento a las personas que nos han seguido y que nos siguen a lo largo de todo este tiempo. Siempre tratamos de que los programas estén muy enfocados a lo que tiene que ver con la salud mental de la persona, de la familia y de la sociedad en general. Hoy tenemos un programa bastante especial y lo hemos denominado Salud Mental y Medicina Integrativa, alternativas terapéuticas para la curación holística. Vamos a comenzar con nuestros invitados. La primera invitada, Leanet Laleman Martínez. Yo de Leanet me enteré a través de una serie de personas que me hablaron. Ella vive en Barranquilla, está invitada desde Barranquilla. Una serie de personas que me dijeron, en Barranquilla está una médica, una doctora que hace maravillas, que ayuda a las personas para alcanzar la sanación. Y varias personas me hablaron de eso. Entonces yo me imaginé a la doctora como alguien ya bastante mayor, bastante entrado en años. Cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, pues nos hemos conocido a través de esta vía. Entonces me he dado cuenta que es una joven, ¿cierto?, que sin duda alguna ha hecho un gran desarrollo en lo que tiene que ver con las medicinas alternativas, y con ella vamos a tener la oportunidad de compartir acerca de sus experiencias. Leanet, bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Buenas noches, doctores. Buenas noches a todos los presentes. Yo también estoy muy agradecida por tenerme en cuenta para poder compartir este conocimiento que realmente es muy valioso. Y sé que muchos de ustedes que están aquí presentes van a llevar este tipo de información y van a crear esa esperanza realmente a que sí existe la posibilidad de sanar. Entonces, yo estoy muy contenta de estar compartiendo aquí con todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Nos acompaña también Jaime Guayacán Reina. Jaime Guayacán es un médico que ejerce en Pereira hace bastantes años. Es una autoridad en lo que tiene que ver con la acupuntura, con la medicina integrativa, y yo estoy muy complacido de que Jaime, a quien conozco hace bastantes años, nos acompañe en este programa en el día de hoy. Jaime, bienvenido al programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, y gracias por aceptar la invitación. No, doctor, al contrario. Muchas gracias a usted por invitarme. De verdad que me siento
muy honrado de estar en su programa. Espero que aportar un granito de arena para que la gente comprenda lo que son este tipo de medicinas. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Y vamos a comenzar con Leanet. Bueno, medicina integrativas o medicinas holísticas, el gran reto que tiene la medicina, y es concebir al ser humano como una totalidad, como un universo. Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando yo me formé pues como médico, que ya hace bastantes años en la Universidad Industrial de Santander, el médico era la persona, el paradigma que se tenía era como el médico, el encargado de luchar contra las enfermedades. Y si algún paciente no se curaba, entonces era culpa del médico y nosotros nos culpábamos de esos fracasos. Pero la medicina últimamente ha dado un giro muy, muy grande. Y en este momento lo que se considera, para seguir sobre este punto, es que el proceso de estar sano o el proceso de enfermar tiene mucho que ver con estilos de vida, tiene mucho que ver con formas de pensar, tiene mucho que ver con formas de sentir. Entonces el concepto de esa medicina integrativa que vamos a comenzar a desarrollar tiene que ver con ese aspecto. En este momento, si una persona tiene cáncer, no vamos a ver solamente el cáncer, sino a ese ser humano que tiene una enfermedad física, pero que tiene profundas repercusiones a nivel psicológico y emocional. Leanet, cuéntanos por qué comenzaste a ejercer la medicina integrativa, cuál es tu historia, porque yo sé que detrás de todo acto que hacemos nosotros los humanos hay una serie de historias, una serie de experiencias que hemos tenido. Bueno, doctor, hablar de mis inicios o cómo ingresé yo a la medicina alternativa o integrativa, holística, ¿cierto? Como le quieran llamar, es recordar un evento bien fuerte, un evento traumático en mi vida, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que en su momento para mí fue el peor momento de mi vida, pero que hoy día veo y trato de recordar y digo fue lo mejor que me pudo haber pasado. Fue un evento específicamente, estaba empezando yo a gestar mi segundo embarazo y empezando la gestación empieza procesos de enfermedad, empiezo con torpezas de salud, empecé con un proceso inflamatorio en la mama derecha. Ese proceso inflamatorio terminó generando un proceso inflamatorio de agudo, pasó a crónico, me hicieron una biopsia y detectaron que tenía una mastitis crónica granulomatosa, realmente fue un estado donde me tocó hospitalizarme, duré 3 meses hospitalizada durante todo ese proceso, estuve en un deterioro físico, emocional y mental tenaz. Como todo médico ortodoxa y científica y bastante de libros, ¿verdad? Con mente un poco rígida y cuadriculada, pretendíamos encontrar la causa, ¿cierto? Y me hicieron de todo tipo de exámenes y nunca encontraron la causa física. El comportamiento de la enfermedad, sin embargo, a pesar de ser benigno, era netamente como si fuera un cáncer infiltrante de mama. La mama tuvo un deterioro tan grande que toda la piel alrededor de la mama se fisuró, se podía observar por dentro realmente todo lo que es el tejido mamario. Adicional a eso, pues a mí me intervinieron 10 veces, me hicieron 10 cirugías en la mama tratando de hacer drenajes y desbridamiento del tejido, pues aparentemente parecía purulento, pero cuando le hacían el citoquímico, pues definitivamente no era pus. Entonces fue un desafío realmente para la ciencia, para todos los médicos que me trataron. Traían médicos, los mejores médicos de Bogotá, para poder determinar qué era lo que yo tenía, ¿cierto? Adicional a eso, fueron 3 meses hospitalizada. Durante todo ese tiempo tuve complicaciones, me dio artritis reactiva, o sea, todas las articulaciones se me inflamaron, no podía ni siquiera mover absolutamente nada porque todo me dolía. Y no solamente eso, sino que me da otra complicación que se llama eritema nodoso.
Básicamente estaba en un deterioro total, yo no podía dar un paso porque me ahogaba, o sea, llegué a un deterioro físico terrible. Bueno, finalmente pasó el tiempo, no se logró determinar nunca lo que tuve, la mama era una masa gigante, era una masa en todos los cuadrantes, o sea, todo el tejido mamario era una masa. Tenía dos incisiones que me hicieron, una alrededor de la areola y otra en el tejido, en la piel como tal. Luego de 3 meses de estar en ese tipo de vivencias y con una cantidad de medicamentos endovenosos, básicamente cada vez que me colocaban un medicamento se me dañaba la vía endovenosa porque muchos de ellos eran medicamentos fluorados, terminaban haciendo vasculitis yo. Bueno, pasó el tiempo en vista de que no se lograba determinar qué era lo que tenía y de mi deterioro, ya salí de allí con la barriguita grande, ¿no? Porque yo empecé apenas iniciando y salí de allí como de 5 meses de gestación. Salgo con la mama, pues con las incisiones, todo eso abierto, porque eso no lo podían cerrar. Y empieza mi proceso de rehabilitación en casa, ¿no? De rehabilitación, de empezar a tomar nutrientes. Doctor, finalmente visité a muchos médicos y me decían, doctora, no hay solución, la única solución es quitar la mama, o sea, hacerte una mastectomía total, una mastectomía radical, extirpación del ganglio axilar, y bueno, como tú eres joven, te colocamos una prótesis y te tratamos de preservar el pezón, me decía el oncólogo. Yo estaba en un proceso tan deteriorante, de tanto deterioro, doctor, que sinceramente yo no quería vivir. Yo todos los días le pedí a Dios que me llevara, porque era un momento tan crítico, tan doloroso, que finalmente se abrió una luz en mi camino y fue justo cuando me reencuentro con mi maestra en radiestesia, Mica Buenmasca. Justamente cuando ella llega, pues mi esperanza, porque también visité medicinas alternativas y nada me solucionaba. Cuando llego con mi maestra, pues ya como con la última esperanza que tenía, encontré realmente mi camino, encontré la solución a mi problema, empecé a tomar esta técnica terapéutica, ¿verdad? A través de la radiestesia, un instrumento que utilizo que se llama péndulo universal, y empecé a practicar y a tomar todas estas enseñanzas, estas bases que me dio mi maestra y empecé a aplicarlas en mí. En el fondo, cuando yo estaba hospitalizada, yo sentía que la causa de mi enfermedad la tenía en mi interior y que realmente esa causa no era física. De hecho, nunca me encontraron nada físicamente, a pesar de que el deterioro era netamente físico. Cuando yo empiezo este proceso de sanación, pues sencillamente empecé a hacer introspección, empecé a ver qué traumas vividos me generaban dolor emocional, que a su vez se manifestaban físicamente. Y empecé a sanar, empecé a perdonar. No fue fácil, fue un proceso bastante fuerte, pero lo hice. Sin echarle mentira, doctor, en 8 sesiones que me hice con péndulo universal, desapareció la masa. Entonces, cada vez que yo venía a hacerme las terapias, yo le decía a las personas que convivían aquí conmigo, les decía, tóquenme el seno y ahorita que regrese a hacerme la terapia, me lo vuelves a tocar. Entonces, cada vez que me hacía la terapia y duraba una terapia con péndulo universal, inmediatamente subí y me decían, caramba, Leanet, tienes el seno un poquito más blando. Y así sucesivamente fueron pasando los días y a la 8ª sesión desapareció por completo la masa. Desde ese momento yo dije, definitivamente este es mi camino. O sea, me sané yo, ¿cierto? Yo vine y nací para ayudar a sanar a los demás también. Inicialmente empecé con mi familia, mis hijos, mis familiares cercanos, mi padre que tenía problemas de alcoholismo. Y le cuento, doctor, que tan bonita fue la respuesta y la evolución. Mi hijo, que sufría constantemente de amigdalitis y demás, más nunca ha vuelto a tener procesos de ese tipo. Y yo dije, no, definitivamente esto es lo mío. Renuncié a las clínicas a las que trabajaba y empecé a trabajar en esto. Y de ahí en adelante, pues, la experiencia ha sido muy bonita. Yo me siento feliz de hacer lo que hago porque ayudo a las personas realmente a que sanen.
Bueno, una experiencia de vida conmovedora. Tengo que darle los agradecimientos, Leané, por tener ese valor de compartirla. Yo pienso que la mejor experiencia que uno puede tener y que puede transmitir es a través de su propia vivencia. Cuando a mí me contaron de usted que hemos tenido la oportunidad de compartir, y sé ese enfoque que tiene, el enfoque integrativo, definitivamente tengo que agradecerle por un lado, tengo que reconocerle esos logros, porque usted no solamente tiene ese reconocimiento en la ciudad de Barranquilla, sino en los alrededores de la costa o del Caribe colombiano. No le había mencionado la formación que tiene Leanet. Ella es médica, es bioenergética, trabaja con el péndulo universal. Ahorita nos va a hablar un poco con respecto a qué es esto. Además, estudió homeopatía clínica formada por el CEDH de Francia y además es docente universitaria en el área de fisiología, en el área de ciencias básicas. Bueno, nuestro otro invitado, el doctor Jaime Guayacán, ya les dije que es una persona pues muy reconocida acá en el eje cafetero, especialmente en lo que tiene que ver con acupuntura, la homeopatía y en general las medicinas integrativas. Él es médico de la Universidad Estatal de Yarkov en Ucrania, tiene estudios de acupuntura, es diplomado en medicina biológica con énfasis en homotoxicología y además está certificado en cannabis medicinal. El doctor Guayacán en este momento tiene la certificación para el trabajo con la cannabis medicinal. Doctor Guayacán, bueno, ¿qué son las medicinas complementarias, medicinas alternativas o medicinas holísticas? Doctor, las medicinas alternativas que hoy llamamos medicinas complementarias son metodologías, rescates culturales de muchos países, ¿sí? Como la China, la India, ¿sí? Entonces, la medicina tradicional que está, la conforma la acupuntura, la moxibustión y la medicina herbolaria. Eh, en la actualidad hay muchas, se dedican muchísimas medicinas alternativas, ¿no? La medicina ayurvédica, está la homeopatía, la aromoterapia, muchas medicinas que han aparecido nuevas, sí, pero hay otras que son muy antiguas. Yo diría que la medicina, las medicinas alternativas, la gracia de todo esto es que procuramos el funcionamiento armónico del cuerpo-mente, pero es que el cuerpo-mente de factores externos como el medio ambiente, como las emociones, como los hábitos alimenticios y los general del individuo. Entonces es lograr un equilibrio entre cuerpo, mente y uno de estos factores externos, ¿sí? Que influyen sobre cuerpo, mente. Qué hermoso la experiencia de la doctora, porque es que en las medicinas alternativas muchas veces lo único que hace uno es indicar un camino y muchos pacientes encuentran su camino de autocuración, ¿sí? Cuando se hacen profundas reflexiones sobre cuál fue lo de su enfermedad. Dentro de mi historia, usted lo sabe, doctor, tengo una pregunta que cuando yo la hago, boto el esfero, porque, porque sé que es una pregunta que el paciente de llorar puede hacer cualquier cosa que cuando se le hace. La pregunta consiste en decirle, ¿cómo vive usted hoy?
¿Cómo se siente? ¿Usted vive en alegría o usted vive en tristeza? ¿Cómo vive? ¿En depresión? ¿Tiene rabia? Y cuando se toca este tema, muchas veces encuentran el origen de su patología. Muy bien. Ha mencionado usted unos aspectos que son fundamentales, que son centrales en la medicina holística, en la medicina integrativa, y tiene que ver con que nosotros, los seres humanos, somos una totalidad, somos una integralidad, somos un universo que está constituido por cuerpo, por mente, por emociones, por esa parte espiritual. Entonces, uno de los enfoques importantes de la medicina holística o la medicina alternativa tiene que ver con eso, ¿no? Con esa consideración integral del ser humano. Vamos a definir dos conceptos que considero son claves para en la segunda parte hablar un poco con respecto acerca de los resultados que se pueden obtener con este tipo de tratamiento. Leanet ha hablado acerca de lo del péndulo universal como una estrategia que diríamos en su vida pues salvadora, ¿no? ¿Qué es el péndulo universal, Leanet? Claro que sí. El péndulo universal es una esfera de madera. El péndulo universal más usado es la esfera de madera, que en su interior posee unas microesferas que son metálicas. Esta esfera de madera, pues aquí tengo el péndulo mismo, yo creo que lo pueden mostrar a través de una imagen. El péndulo universal es una esfera, si ustedes se pueden dar cuenta, parece como si fuera un globo terráqueo, ¿no? Si ustedes observan, pareciera o da la impresión de que fuera como un globo terráqueo. Esta esfera, pues, posee tres campos distintos, ¿no? De electromagnetismo, el campo físico, el campo magnético, el campo físico o el campo eléctrico, el campo magnético, que es el segundo nudo, y el tercer nudo, que vendría siendo el campo electromagnético. Esta esfera de madera, específicamente esta, aproximadamente, pues tiene una medición de 50 milímetros y pesa alrededor de 60 gramos. Esta esfera fue construida por unos cazadores franceses llamados Chaumel, Belisal y Morel hace mucho tiempo. Y luego el gran polaco radiestesista Joseph Bach, inventor además, tomó este péndulo que fue diseñado por cazadores y empezó a estructurarlo, a darle forma y lo modificó de tal forma de que a través de él se pudiera hacer terapias. Este péndulo, este instrumento, capta las radiaciones energéticas de todo, realmente, no solamente del cuerpo humano, es de todo lo que está en el universo, y todo lo que está en el universo, en el planeta, es energía. Entonces, este péndulo universal tiene esos tres campos que les acabé de decir, y por lo tanto, si ustedes observan en la imagen, hay una línea que es roja, ¿verdad? Hay una línea que es azul y hay una línea que divide en dos la esfera. Estas líneas son las que terminan generando los campos de energía, y básicamente cuando nosotros vamos a trabajar, ya sea en un paciente, a equilibrar sus campos energéticos, básicamente tenemos que mirar qué campo de energía hay que equilibrar en el paciente. Cuando hablamos de campo físico, entonces nos vamos a direccionar en la esfera, por favor, Andrés, justamente al color rojo que se ve allí. Ese campo físico posee unos colores del espectro solar visible e invisible. Básicamente el péndulo universal son vibraciones, son colores del espectro solar visible, que es lo que el ojo humano es capaz de captar, capaz de tener la conciencia de ello, pero también está el espectro solar invisible, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se manejan los diferentes tipos de frecuencias y ondas vibratorias. Como pueden ver, el péndulo universal, al estar conformado por estos colores, básicamente lo que ustedes ven allí son las abreviaturas de los colores. Cada color genera una vibración. Entonces llama la atención cuando nosotros tratamos a un paciente, cuando yo trato a un paciente, básicamente lo que empiezo a regular es el campo de energía del paciente. El péndulo capta la energía del paciente y las microesferas metálicas que se encuentran en su interior finalmente van a terminar
cumpliendo la función de amplificación del campo de energía, amplificación de la radiación. Entonces, por lo menos yo veo a un paciente y necesita el paciente trabajar, por lo menos, por decir un ejemplo, trabajar algún centro de energía inferior que tenga que ver con vitalidad. Utilizo la vibración rojo del espectro solar visible en el segundo nudo, que vendría a corresponder al campo magnético, que es la parte emocional del ser. Entonces, si nos podemos a observar, el ser humano en su campo de energía básicamente es color, es luz, es vibración. Y si nos ponemos a mirar un poco más profundo en medicina, nos vamos a dar cuenta que sí, si bien es cierto que la unidad funcional del ser humano es la célula, existen las moléculas de carbono que a su vez se encuentran constituidas por átomos. Y básicamente el átomo, ¿qué es? Cargas energéticas. ¿Qué necesita el cuerpo para tener vida? Energía. Y esa energía en forma de ATP, adenosín trifosfato, es lo que las células producen a través de un proceso llamado ciclo de Krebs y demás, cadena de fosforilación oxidativa también. Todo esto va a hacer que el cuerpo obtenga un sustrato, ¿verdad?, de energía, que es el que le brinda la vitalidad al cuerpo. El péndulo universal es un instrumento muy buen diseñado, muy bien creado para poder captar todas estas radiaciones energéticas, tanto del cuerpo como las radiaciones energéticas externas. De hecho, si ustedes observan, hay pacientes con vitiligo, por decir un ejemplo, que les hacen terapias con luz ultravioleta. El péndulo tiene esa vibración, justamente pertenece al campo visual, al espectro solar no visible, la luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta, al ser emanada al cuerpo, ustedes saben que la principal fuente de luz ultravioleta son los rayos solares, ¿verdad? De toda la energía que viene del sol. Si ustedes observan los pacientes que le hacen este tipo de terapias, que tienen vitiligo, comienzan a mejorar a través de la radiación de luz ultravioleta. Y si observamos, por decir otro ejemplo, el infrarrojo, la mayoría de los fisioterapeutas, emanan o le colocan infrarrojo a los pacientes en los dolores musculares y demás. Entonces esto nos llama la atención, ¿verdad? Y nos hace pensar a nosotros como médicos, y más el paciente, ¿verdad? Conociendo todo esto, dice, doctora, ¿y entonces nosotros qué somos? Es algo bien interesante, porque a través de este instrumento podemos canalizar todas esas cargas energéticas y el paciente sana. Eso es algo bien interesante, bonito, y que para mí es revolucionario, porque en medicina jamás en mi vida yo había aprendido esto. Cuando yo estaba en pregrado, nunca me hablaron de diferentes tipos de medicina, siempre era la ortodoxa, y jamás me mencionaron diferentes tipos de terapéuticas que no fueran las medicamentosas que nosotros conocemos, ¿verdad? O la típica terapéutica que le enseñan a uno en la universidad. Muy bien. Hay un concepto que definitivamente hay muchas cosas que se podrían hablar con respecto a esto que usted está planteando. Eso ya no es un misterio, que nosotros, los seres vivos, pues somos energía, ¿no? Y la energía, eso nos lo habla la mecánica cuántica, de que nosotros somos finalmente la consolidación de esa energía. Por eso tiene absoluta validez, digamos así, y a través de las prácticas espirituales, por ejemplo, el yoga o esas tradiciones antiquísimas, en este caso la medicina ayurvédica, por ejemplo, trabaja mucho con esas fuentes de energía que somos nosotros. Bien interesante. Ojalá tengamos oportunidad de hablar un poquito más sobre esto. Pero antes de pasar con la otra inquietud que le voy a plantear al doctor Guayacán, Leanet, hay algo aquí que hacen un comentario. Mónica Precisa Torrenegra, de allá de Barranquilla, nos dice, el péndulo tiene los símbolos químicos, eso define los campos energéticos. El péndulo básicamente el péndulo tiene los espectros del espectro solar visible e invisible. Y lo que se ve minimizado, bueno, ahí está proyectada la imagen, lo que se ve minimizado básicamente son las abreviaturas de las vibraciones, de los colores. Por ejemplo, no sé si Andrés me selecciona en la imagen
En la parte inferior del péndulo ustedes observan el verde, no la anterior, Andrés, el verde negativo, ¿verdad? Ese verde negativo es una vibración, como ustedes la pueden ver allí, es la que está más cercana a la parte donde está el cobre, ¿verdad? El color cobre. El verde negativo es una vibración que se utiliza cuando hay daño celular, cuando hay enfermedad. Entonces es una vibración que compete al cuarto chakra posterior y entonces habría que hablar un poquito de chakra para poder comprender Pero estas vibraciones verde negativo específicamente pertenecen al espectro solar no visible. Igual que más arriba tenemos el negro, un poquito superior al negro tenemos el infrarrojo y en la mitad ustedes pueden observar la R de rojo. Entonces todos estas vibraciones son los colores del espectro solar visible e invisible. Entonces es como la abreviatura que se coloca allí. Y la anterior, por favor, la otra imagen, Andrés. En la otra imagen podemos observar al lado de verde negativo, no sé si la señora Mónica hace referencia a esa, son las vibraciones que son de frecuencias ionizantes, ¿verdad? O de bajas o de altas frecuencias, como son el rayo beta, gamma, alfa, delta, kappa, chi. Entonces, estas vibraciones básicamente se utilizan, vamos a suponer la chi, para trastornos inmunológicos. Cuando un paciente requiere, porque tiene un desorden inmunológico, justamente se va a trabajar con verde negativo, que es la vibración de alteración celular, pero específicamente la vibración Ki, ¿verdad? Y así sucesivamente, el rayo, por lo menos el rayo alfa, que se utiliza cuando, el gamma, perdón, que se utiliza cuando hay contaminación del campo electromagnético del paciente porque existe debajo de él pozos subterráneos que en cierta forma generan interferencia en el cuerpo. Entonces, todas estas vibraciones ya sí son vibraciones de alta frecuencia y por eso está el simbolito de cada vibración y el resto son las abreviaturas de los colores del espectro solar visible e invisible. Muy bien. Bueno, ¿qué es la acupuntura, doctor Guayacán? La acupuntura, bueno, es una metodología china y es parte de la medicina tradicional china. Es la metodología mediante la cual se hace punción de agujas en ciertos puntos del cuerpo. En la acupuntura se determina que con la piel tenemos representación, cada punto de la piel es una representación de nuestro cerebro, de alguna parte de nuestro cerebro. Aparte de eso, nuestro cuerpo fluye energía. La energía de los órganos internos se distribuye en 12 canales de energía. Entonces hay canal de estómago, hay canal de pulmón, hay canal de hígado, etc. Como bien, ¿por qué se llaman bioenergéticas? Porque todo es energía. Los chinos le llaman el chi a la energía corporal, la energía que tenemos, tanto la energía para trabajar como la energía ancestral, la energía para reproducirnos. Bueno, entonces hay una frase que me impactó mucho cuando estudié acupuntura y es que ellos le dicen a uno, el órgano más profundo del cuerpo es la piel, ¿sí? Para nosotros es el más externo, la acupuntura es el más profundo, porque desde la piel usted puede manejar la energía de cualquier órgano interno. Si usted sabe cómo van los canales, cómo fluye la energía, ¿sí? Entonces, usted puede prácticamente que manipular la energía, ¿sí? Las enfermedades en la acupuntura se plantean por derivos de lo que llaman en acupuntura el yin y el yang. El yin y el yang, vistos en medicina ortodoxa, yo diría que es el sistema psíquico y el sistema parapsíquico. El yin y el yang es contradicción, son elementos que en contradicción, pero son complementarios.
como el día y la noche, como el arriba y el abajo, como la derecha y la izquierda, como hombre-mujer, ¿sí? Entonces no hay ni que el yin sea malo ni que el yang sea bueno, no, son simplemente elementos complementarios. Andrés, ¿me ayudas con la gráfica, por favor? Entonces, hay una de las tantas teorías con las cuales se pone diagnóstico en acupunturas y que me encanta, se llama la teoría de los 5 elementos. Él dice que cada individuo somos una representación del universo que vivimos, del universo que estamos viviendo. Es decir, si el universo está seco, nosotros nos pondremos secos; si el universo está húmedo, nosotros seremos húmedos. Entonces, en acupuntura, que el universo está formado de 5 elementos básicos: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Eso es el universo, pero como nosotros somos un universo, se identifica la madera, el hígado, vesícula biliar, ojos, es corazón, el intestino delgado, boca, la tierra es estómago, lengua, y el metal está conformado, el elemento formado por pulmón, intestino grueso, piel, y el agua está conformada por riñón, vejiga y los órganos sexuales y su función. Entonces es interesante que dicen que la madera nos genera hay una ley externa, ¿sí?, que es que al friccionar madera produce fuego. Una vez que el fuego consume la madera, forma cenizas. Las cenizas volverán a la tierra. Entonces se va generando que la madera genera fuego, que el fuego genera tierra, que toda tierra que se examine tendrá algún tipo de metal, que todo metal que se examine siempre se irá a oxidar, irá a traer el agua, y toda agua que caiga sobre la tierra irá a fertilizar y irá a ayudar a la fertilidad de la madera. Hay otra ley interna, que es que la madera domina la tierra domina el agua, ¿sí? El agua domina el fuego domina el metal. Cuando en el interrogatorio, en la historia, nosotros encontramos que, por ejemplo, que esté al revés el asunto y que de pronto encontremos que el agua esté dominando el fuego, hombre, eso no es lógico. Perdón, que el agua esté dominando el fuego, eso no es lógico, ¿sí? Que la tierra esté dominando la madera, eso no es lógico, ¿sí? Entonces, cuando pensamos madera, hígado, estómago, si comemos muchas grasas, si comemos muchas cosas que nos van a deteriorar el estómago, vamos a deteriorar el hígado, ¿sí? Simplemente. Entonces, estos 5 elementos para mí son fundamentales, por ejemplo, para lograr saber qué es lo que le pasa al paciente, ¿sí? Nosotros aplicar este tipo de metodología se olvida uno mucho de pronto de los diagnósticos ortodoxos. No sé si ha sido con la teoría de los 5 elementos. Perfecto, sí, muy bien. Bueno, nos hemos extendido un poco. En la segunda sección vamos a presentar un caso de la doctora Leanet, pues con la autorización, por supuesto, de la persona, y vamos a hacer unos comentarios muy específicos con respecto a la aplicación
de las enfermedades de las medicinas alternativas o complementarias en los diferentes tipos de patologías. Quiero darle los agradecimientos a las personas que en este momento nos están siguiendo. Liz, que está desde Bogotá, Giselle desde Chía, Luz Amparo de acá de Pereira. Un saludo muy, muy especial a Soledad Rodríguez, que está desde Hermosillo, México. Un abrazo muy grande, Soledad. Gracias por estar acá. Amparo, Aleida, de la institución educativa Remigio Cañarte, Ana Felisa Ropero, Juliet Villa, Tatiana Escobar, Juan Ramos, Alba Paballó desde Barranquilla. Ya hablamos de Mónica, de Isa Zuleta, que te manda muchos saludos, Leanet. David Ricardo, nuestro gerente corporativo. Mari Richard Marián, que también te envían saludos. Linet, de los Soles, desde Bogotá. Lili Valencia y Sandra Lombana, que nos está viendo desde Argentina. A todos ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salud Mental y Medicina Integrativa, alternativas terapéuticas para la curación holística. En la primera parte hemos visto los fundamentos de lo que es algunas de las técnicas de las medicinas complementarias, la medicina holística. En esta segunda parte se nos acortó bastante, les cuento, mis queridos compañeros que estamos acá en esta tertulia tan agradable, que el tiempo se nos hizo bastante corto. Por eso yo quiero que vamos a desarrollar de una manera puntual algunos elementos que nosotros queremos que le queden a las personas. Y vamos a comenzar con una caso, con una experiencia que nos va a mostrar Leanet. Adelante, por favor, con el caso que tenemos. Vivo en Cartagena. Yo estoy tratándome en Comeva, pero en vista de que me hicieron la biopsia, salió positivo y empiezan entonces a mandarme a donde un médico, donde otro, y yo cada día me sentía peor, que ya hasta mal olor tenía yo en la nariz. Le dije a mi sobrina que me comunicara con alguien que ella conociera y me trajo aquí donde la doctora Janet. Y en 6 meses ella comenzó a tratarme y en 6 meses ya ella me dijo, no te mando a hacer la biopsia porque eso es muy doloroso, pero ya tú no tienes cáncer, sin embargo te voy a seguir. Y entonces yo, queriendo reconstruir la nariz, me fui donde un médico particular allá en Cartagena y me mandó a hacer un examen.
y salió que yo no tenía cáncer. Entonces cuando el doctor me dice, ya tú aquí no tienes cáncer, digo, yo solo sé porque la doctora me lo dijo. La doctora que me curó, que en 6 meses me curó la doctora. Así que estoy agradecida de Dios y de la doctora. Que Dios me la bendiga y me la ampare y me la libre de malas horas. Bueno, muy bien. Leanet, por favor, coméntanos de esta señora que ya ella misma nos da su testimonio acerca de los beneficios que obtuvo a través del tratamiento, de una manera pues como muy comprensible, por supuesto, para todos los que nos están siguiendo. Eh, ¿Qué hizo? ¿Qué utilizó usted para recuperar a esta señora? Péndulo universal, solo péndulo universal. El producto que se le ve en la nariz a la señora, que se le ve negro, que tiñe de negro, es un producto que se llama repolarizador celular, que se lo aplicaba allí una vez ya empezó tratamiento con péndulo universal conmigo, justamente para ayudarle a regenerar el tejido. Entonces, inicialmente la señora hizo de hecho, a propósito, es la paciente más abuelita que yo tengo, tiene 99 años hoy día. Y la señora, cuando le diagnosticaron ese carcinoma vasocelular infiltrante en la nariz, le dijeron que ella no iba a durar sino máximo 2 meses, o sea, no le dieron expectativa de vida. Además, como era muy agresivo, pues básicamente la dejaron, le dijeron, no señora, manejo paliativo y pues sencillamente esperar lo que Dios quiera, ¿no? Entonces ver esta evolución tan bonita, bueno, en esta imagen que ustedes ven al final, déjame esta imagen por favor Andrés, observen que lo que se tiñe de negro realmente no es un agujero, es tejido nuevo, la señora se le regeneró por completo la nariz y es tan maravilloso, este caso clínico es bonito, pero a pesar de que yo tengo este caso clínico tan maravilloso y muchos otros más, los pacientes me dicen, doctora, de todos los casos clínicos que usted ha atendido, ¿cuál es el más bonito, el más impactante? Y yo siempre digo, el mío, porque finalmente se me olvidó decirles que mi seno era hueco, o sea, era excavación por todos lados, y les comento que 4 meses posterior al manejo, él solito se regeneró y mi seno está perfecto como si nada me hubiera pasado, así como le pasó a la naricita de la señora Eulalia, que pues, básicamente es sorprendente, con solo péndulo universal, equilibrando cargas energéticas en su cuerpo, quitando distorsiones, haciendo procesos de sanación, de perdón a través del amor, esa señora logró sanar. Muy bien. La sanación a través de el perdón. Ya te estás metiendo bastante en el tema de lo que tiene que ver con la salud mental, con esas conexiones que hay entre la mente, la emoción y las enfermedades físicas. Yo tenía otra serie de inquietudes para plantearte, pero me gustaría que ya que estamos en esta parte y también después con el doctor Guayacán, ¿me podrías responder así? ¿Por qué se enferma el cuerpo físico? ¿Cuál es esa conexión que hay? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Quién? ¿Yo, doctor? Sí, tú, exactamente, Okay. Leanet. Bueno, para poder hablar de enfermedades, primero tenemos que saber cuál es la constitución del ser humano como tal. Y cuando nosotros empezamos a estudiar medicina, pues claro, el estudio del cuerpo humano es básicamente
dado por los médicos. Los médicos son quienes se encargan de estudiar el cuerpo humano. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, uno básicamente piensa que el cuerpo humano es solamente la materia. Hasta que, bueno, yo finalmente tuve un nivel de conciencia distinto, una vez enfermé y una vez sané, y empiezo a comprender que el ser humano no solamente es campo físico, que sería la materia como tal, que sería también energía, pero es materializada. Existe algo más, ¿verdad? ¿Y cómo podemos encontrar ese algo más? Vamos a ponernos a pensar, ¿verdad? Si el cuerpo hace algo, pues es materia, es algo que es netamente tangible, que se puede evidenciar y que es físico. Pero si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a dar cuenta que quien te induce a actuar de la forma que actúa es una emoción, ¿verdad? Esa emoción físicamente la podemos plantear como acaba de decir el doctor Guayacán, ¿verdad? Que él dice el parasimpático y el simpático. Bueno, yo les hablo de que las emociones físicamente, básicamente, es la cascada neuroquímica que vendría siendo toda la información del cerebro dando la orden al sistema endocrino para que se liberen sustancias, ¿verdad? El sistema nervioso, neurotransmisores y otras sustancias del sistema endocrino serían hormonas. Cada hormona tiene una función específica, pero a su vez genera un tipo de emoción específica en el paciente que induce a su vez que el paciente actúe de la forma en que actúa. Entonces, y si nos vamos un poquito más arriba, nos vamos a dar cuenta que estas emociones son gobernadas por el campo mental. Justamente que estamos hablando de salud mental, la mente es muy poderosa. Un pensamiento, yo le llamo a esos pensamientos, le llamo aferencias. Las aferencias que ingresan a nuestra corteza cerebral, a nuestro cerebro, ingresan por todos nuestros órganos de los sentidos. Y esa información que ingresa a la corteza cerebral se procesa y si hay neuronas, si hay asociación de información, a través de las neuronas de asociación se hace esa asociación y se genera un estímulo X que a su vez desencadena una respuesta X a través del eje endocrino y esto a su vez termina generando una respuesta en el cuerpo. Vámonos un poquito más arriba, mente superior, el espíritu, que es justamente la conexión con la fuente divina, Dios. Entonces hablaríamos que el ser humano se encuentra constituido por cuerpo, emociones, mente y espíritu. Para que haya salud debe existir una conexión, un equilibrio entre todas estas estructuras. Cuando no están en equilibrio, cuando yo pienso una cosa, haciendo otra cosa y actúo de otra manera, pues sencillamente no va a haber integridad, no va a haber salud. Bueno, inicialmente teniendo en cuenta estos componentes que conforman el ser humano, entonces vamos a hablar de los diferentes estímulos que terminan afectando al cuerpo. Está el estímulo propio del ambiente, ¿verdad? Todo lo que ingresa a través del cuerpo, lo propio del ambiente llamaríamos agente exógeno, que es fuera del cuerpo. Todo lo que sea fuera del cuerpo que puede inducir a enfermar el cuerpo, ya sea, por ejemplo, en este caso de pandemia, el virus, ¿verdad?, externo en el ambiente ingresa al cuerpo y depende cómo se encuentre este cuerpo, va a generar un proceso patológico. O los mismos alimentos, los hábitos del paciente, ¿listo? Pero también el cuerpo puede enfermar de abajo hacia arriba, o sea, toda la parte del ser humano que nos hace terrenales, como por ejemplo el trabajo, el sedentarismo o el ejercicio por el contrario, todo lo que concierne a tierra, si se genera una distorsión en ella, también esta influencia puede generar enfermedad en el cuerpo. Si nos vamos de adentro hacia afuera, el cuerpo también puede generar enfermedad de adentro hacia afuera. El doctor les comentaba, en medicina tradicional china, cada uno de los órganos que como ejes energéticos del cuerpo, cuando nosotros nos gestamos, estamos en el vientre materno, nosotros tomamos cargas energéticas para poder nutrirnos, alimentarnos de nuestra madre y pues en cierta forma nosotros nacemos con una deficiencia en órganos en particular, dependiendo también la deficiencia de la madre y lo que consuma la madre durante la gestación. Todas estas situaciones endógenas de desequilibrio en órganos inducen a enfermar. Y no solamente eso, sino lo que siente el paciente, lo que piensa el paciente lo induce a enfermar y eso es algo netamente endógeno también. Y por último está de arriba hacia abajo. Entonces cuando hablamos de arriba hacia abajo hay algo interesante aquí y fue lo que yo aprendí en mi maestra Mica y ella nos hablaba de karmas ancestrales. En medicina estos karmas ancestrales podríamos hablarlos como herencias, cargas herenciales.
justamente nosotros heredamos de nuestra línea, ya sea materna o paterna, heredamos condiciones no solamente físicas, sino que heredamos también condiciones que son netamente comportamentales, de conducta y de vivencias que se transmiten de generación en generación. Entonces, partiendo de todo lo que enferma el cuerpo, entonces podríamos decir que esas mismas vías que el cuerpo utiliza para enfermar, esas mismas vías son eficientes para sanar. Entonces vamos a encontrar los diferentes tipos de terapias externas, pues los nutricionistas que se encargan de dar a través de la alimentación el nutriente que compete darle al paciente para que el paciente sane y cure, ¿verdad? O están los deportistas que ayudan a los pacientes a hacer deporte, a que no tengan sedentarismo y a través del deporte generar un estado de bienestar en el cuerpo. Encontramos los psicoterapeutas, ¿verdad? Los psiquiatras que se encargan de trabajar de adentro, ¿verdad? Desde adentro para que la persona empiece a mejorar y a sanar. Y tenemos las personas que son más de índole espiritual, los curas, los sacerdotes, que si nosotros nos damos cuenta, hay muchas personas que sanan yendo a iglesia y todo esto. Entonces, eso no hay que descartarlo, porque justamente también pertenece a una vía de sanación. Muy bien, bueno, nosotros por tiempo se nos acabó el programa, pero yo quiero pedirles a quienes nos están siguiendo, porque hay algunas inquietudes que quiero plantear, pero hay un tema, ya que estamos hablando de las emociones, que me gustaría, doctor Guayacán, que usted nos hablara un poco de esto y una vez usted termine, vamos a leer algunas inquietudes, que son bastante las que nos están planteando. ¿Cuáles son las emociones que tradicionalmente se manejan o que más se manejan en las medicinas holísticas, en las medicinas complementarias, doctor Guayacán? Doctor, pues las emociones son todas. Lo que pasa es que a mí me encanta en la acupuntura, la acupuntura hace una síntesis en que abarca todas las emociones, una palabrita cada emoción. Entonces, eh, vamos a arrancar por decir con la madera. Entonces, la madera es el hígado, la madera es vesícula biliar. Atañe a la madera en acupuntura todo lo que tiene que ver con la rabia, con la ira, con la falta de perdón, con la gente que vive resentida, que no puede perdonar al hermano, al papá, él mismo. Eso le va a enfermar su hígado, ¿sí? El fuego, que es el... Hablamos de corazón en la acupuntura, no hablamos solamente del... Estamos hablando de toda la parte emocional y mental del individuo. Se dice en acupuntura que el rector de las emociones es el corazón, pero ese elemento tiene una emoción que le atañe, que es la alegría. Hay veces en la consulta que se sorprenden cuando les digo que el exceso de alegría también puede enfermar. Entonces me dicen que ¿cómo es eso? Pues es ese tipo de alegría enfermiza de los fans, de los hinchas, de los, sí, que se enloquecen porque están escuchando a su cantante. Entonces, ese tipo de alegría excesiva puede hacer daño, como la falta de alegría hace daño. Vamos a la tierra. La tierra es el estómago. Entonces, atañe una emoción que es la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, entonces es que hablamos de personas que son excesivamente exigentes consigo mismas, que nada les sirve, que a toda hora están pensando como que les va a pasar algo, ¿sí? Ese tipo de ansiedad, hombre, se va a reflejar pues en el estómago, ¿sí? Vamos a metal. En el metal es pulmón, intestino grueso, ¿sí? Atañe la emoción blanca. Cuando se habla melancolía, es aquel tipo de persona como que se arrepiente de cosas en su vida, como provisor puesto a toda hora, como que dice, hombre, yo por qué no me casé con aquella, y sus... Eso perjudica
el pulmón y va a perjudicar su intestino grueso. El agua es el riñón, vejiga y la potencia sexual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es qué le hace mucho daño al agua? El miedo. Las personas amenazadas, las personas que tienen físico miedo, sexualmente se pueden acabar, ¿sí? Pueden no funcionar, ¿sí? Y desde el punto de vista puede alterarse el riñón, ¿sí? Y puede alterarse la vejiga, por algo se dice, no, me oriné del susto, ¿sí? Entonces se me hace como un compendio muy bonito en la acupuntura que se haya como sintetizado de esta forma. Bien, bueno, tenemos varias inquietudes, varios comentarios. Hemos terminado el programa, pero no voy a dejar de leer los comentarios que nos han hecho. Isa Zuleta nos dice que interesante saber que la energía del cuerpo, al ser nivelada, puede sanar. Eso es lo que nosotros hemos hablado. David Ricardo nos dice que qué experiencia tienen con la hipnoterapia para manejo de patologías crónicas orgánicas. ¿Alguno de ustedes maneja la hipnoterapia? No. Ok. Bueno, yo la puedo responder porque la hipnosis habitualmente se utiliza para los trastornos agudos, ¿no? Es donde se ha encontrado una mayor beneficio utilizando la práctica de la hipnosis. Para el caso de las enfermedades orgánicas crónicas, se pueden utilizar algunas técnicas que están basadas en la hipnosis, como es la visualización. O sea, a través de una serie de pensamientos y de unas imágenes mentales se llega al órgano enfermo y puede ser una alternativa que ayude a los procesos de sanación. Bueno, nos pregunta Moni Torrenegra, ¿existen ejercicios que nos ayudan a equilibrar la energía de nuestro cuerpo? Claro. Todos dicen que sí. Listo, ¿cuál es? Arranque usted, Jaime. Jaime, arranca a ver. Ay, doctor, de eso nos enseña usted mucho más. No, por eso, pero Usted que es un dele gran usted. practicante del yoga, sí, el tai chi, sí, el qigong, sí, el simple ejercicio diario de hacer unos minutos de trote, de hacer natación, de hacer caminata, todo eso mejora muchísimo, sí, la salud del lo que sí, por ejemplo, no recomendamos es el deporte competitivo. Sí, por ejemplo, pues yo personalmente no lo recomiendo. Pero Ok, el Agregar ejercicio, allí, sí. ¿Cómo? agregar ok. allí algo adicional que es supremamente importante y es saber respirar. La mayoría de las personas no respiran. Y entonces uno ve a los Correcto. pacientes que hablan, doctora, tengo señora, respire, respire, abre un momentico y respire. El simple hecho de saber respirar, de hacer inhalaciones profundas, exhalaciones profundas, que bueno, a través del yoga se logra, nada más sabiendo respirar logras canalizar muy bien las energías. Y otro tips importante que tiene que ver con la condición mental es que dejes de estar viendo el exterior como si fuera un todo. Hay que concentrarse más en el interior y empezar a canalizar todas esas energías que tú tienes en pro de sanar y no de estar juzgando a los demás ni estar colocando las circunstancias externas como si fueran lo más importante de la vida. Ok, perfecto. Y Betty Martelo desde Soledad Atlántico, le doy el saludo. Alba Marina Paballó desde Barranquilla nos dice, estoy recibiendo tratamiento bioenergético pero el péndulo que utiliza la especialista es muy diferente al que presenta la doctora. ¿Hay diferentes tipos de péndulo? Sí, claro. Hay muchos tipos de péndulos de acuerdo al enfoque terapéutico, pero el péndulo más completo, que es considerado el péndulo completo como tal, es el péndulo universal. El péndulo universal te sirve para diagnóstico y te sirve para terapia. Y tiene todo el espectro solar visible e invisible, que es lo que básicamente tú vas a regular en el paciente. Perfecto.
Y de una vez aquí, Kevin Alejandro nos pregunta, ¿qué eventos generan mayores desórdenes energéticos? Todo lo que concierne a pensamientos. Realmente aquí la mente es la que se lleva el protagonismo, porque justamente tú generas un pensamiento y mira que desencadenas una cascada neuroquímica llamada emociones y estas a su vez generan en el cuerpo una sensación en particular. Entonces, crucial que ustedes tengan salud mental. Desgraciadamente, podremos decir que la sociedad tiene bastante vulnerada esta salud mental porque hay muchas influencias, tanto de las redes sociales y todo esto, el electromagnetismo de los computadores, televisores, celulares, el exceso, como dice el doctor Guayacán, cuando se excede hay problemas, pero también la carencia genera problemas, entonces tratar de que exista un equilibrio en todo esto. Perfecto. Jaime, aquí nos dicen a nosotros, ¿la acupuntura es apta para todos o tiene alguna restricción de edad o de patologías? La única restricción es la gente que tiene mucho miedo. Hay gente que tiene mucho miedo del chuzoncito y esto sí, pero de lo contrario yo no le encuentro así restricción, ¿no? No hay una restricción, doctor. Quería agregar algo, doctor. Dos sentimientos que causan peores cosas y es la ira, la falta de perdón y el miedo. Esas dos cosas son terribles las dos cosas ustedes, desde una alergia hasta un cáncer. Ok, perfecto. Eh, Isa Zuleta nos dice, ver la medicina alternativa trabajando en forma tan efectiva da esperanza para aquellas personas que, como yo, tenemos problemas psiquiátricos. Sí, la respuesta es que yo, por ejemplo, como psiquiatra, trabajo medicina complementaria, medicina holística, trabajo meditación, trabajo yoga, visualización, en fin, diferentes tipos de opciones de alternativas que siempre las he trabajado como especialista en el área, o sea que efectivamente es una esperanza muy importante para las personas que tienen cualquier tipo de desorden, no solamente físico, sino también, como dice muy bien acá Isa, para las personas que tienen algunas dificultades desde el punto de vista psicológico o emocional. Kevin Alejandro nos dice, si la persona es atea, estaría impedida de tener salud espiritual al no tener conexión con Dios. Bueno, yo puedo decir ahí que la espiritualidad no tiene nada que ver, por supuesto, con Dios o con un sistema determinado de creencias, ¿no? La espiritualidad es el convencimiento absoluto de que nosotros no estamos aislados, sino que somos parte del todo. Y esa conexión que nosotros tenemos, que es la espiritualidad, con el todo, se le puede poner el nombre que usted quiera. Si usted no cree en Dios, llámelo conciencia universal, llámelo principio creador, póngale el nombre que quiera, pero de todas maneras la espiritualidad es algo mucho más amplio, algo mucho más abarcante, ¿no? Ok. Mm, Monitor Negra nos dice, a través del péndulo se puede saber si una persona es infeliz, aunque aparente ser feliz. Total. Dale, Elianet. Total, ¿cierto? Total. Sí, sí, así es, porque justamente las personas son lo que realmente no son. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente lo que tú transmites es la consecuencia o es secundario a todos los trastornos que tienes en tu interior. Por decir un ejemplo, un paciente que cuando era niña le hacían bullying en el colegio y le generaban baja autoestima, bloquea cuarto centro de energía, que es del corazón, lo bloquea con baja autoestima. Las emociones no son malas realmente, lo que es malo es no saberla expresar. Entonces, esta chica que le generaron baja autoestima empieza a medida que avanza el tiempo, empieza a aprender de su bloqueo, ¿verdad? Empieza a quererse, a amarse, a cuidarse. Vamos a hablar del paciente que realmente aprende de la emoción. Y llega un momento en que esta mujer, que en su momento era gordita y tenía problemas de autoestima, ahora ya es una mujer esbelta, bien bonita, bien arreglada, ya no tiene como tal ese problema de autoestima. ¿Qué sucede? Que ella en su interior tiene la información de baja autoestima y exteriormente está mostrando lo contrario.
¿Cierto? ¿Qué hay que hacer? Es allí donde la emoción se estanca y empieza a generar enfermedad. Y es donde la emoción termina siendo basura. Es donde el paciente tiene que sacar el trauma vivido que le generó baja autoestima a través del perdón y de la sanación. Muy bien, aquí la doctora Soledad Rodríguez desde Hermosillo nos dice, gracias, excelente programa. Tatiana Escobar también dice que excelente programa. Joana Franco nos dice, un paciente con artrosis o artritis en rodilla puede estar afectado por falta de perdón. Ya eso lo vimos, ¿no? Está sin duda alguna, cuando nosotros no perdonamos, eso sale. El cuerpo físico, cuando está enfermo, es un pedido de ayuda, ¿cierto? El síntoma es como decía Sigmund Freud, el padre de la psiquiatría, el síntoma es la representación de un conflicto no resuelto y el perdón tiene una influencia muy grande en eso. Joana Franco nos dice, ¿los desórdenes hormonales están asociados con la mente? Por supuesto que sí, tienen una profunda influencia. Ana Felina nos dice excelente programa, Orly Arteta, excelente, Orly, que se repita. Y Adriana Vinasco nos dice, ¿la hipnosis puede servir para una persona agresiva? Sí, es una de las aplicaciones claras que tiene la hipnosis. Bueno, nos extendimos demasiado. Ahora vamos a hacer un corte y regresamos para despedir el programa. Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, hemos llegado al final del programa. Oiga, pero Jaime, no nos podemos ir. Nos deja todavía la última inquietud y es para usted. Nos dicen, estuve 3 años en medicina alternativa para el dolor y seguí con ese mismo dolor. Solo disminuía mientras estaba con esa medicina. ¿Por qué no se terminó ese dolor? Bueno, como en todas las medicinas, la panacea todavía no existe, ¿no? Pero pues habría que ver realmente la historia clínica es lo que muestra en realidad y uno se puede orientar qué puede estar pasando, ¿sí? Cuando se hace la primera entrevista es clave porque se escudriña todo, se escudriñan sentimientos, alimentación, ejercicio, convivencia, etcétera, ¿sí? Habría que mirar muchas cosas, muchos aspectos, y lo otro, pues, si ya tiene algún deterioro, pues alguna enfermedad de verdad, ¿sí? Una artritis reumatoidea, o si tiene, no sé, serían muchas las causas. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, a Luz Guarnizo que nos pregunta, les recomiendo al doctor Guayacán, que es excelente, que hace un estudio, un análisis muy completo de la persona para encontrar cuáles son esas causas, digamos, del dolor, pero estoy absolutamente convencido de que siempre las medicinas alternativas nos ayudan a nosotros a paliar el sufrimiento de cualquier tipo de enfermedad que nosotros tengamos. Leanet, tengo que darte los agradecimientos por aceptar venir aquí a estar en este programa y la próxima vez que vaya a Barranquilla voy a ir a su consultorio para ver si me nivela una cantidad de energías que tengo ahí medio sueltas. Gracias por estar en el programa. Gracias a usted, doctor, al doctor Guayacán también, a todos los presentes, muy, muy contenta de haber compartido con todos ustedes.
Jaime Guayacán, muchas gracias por participar en el programa. No, doctor, gracias a usted, gracias, doctora. Es todo un placer conocerla. Me encanta lo que hacen. No he estudiado nunca nada del péndulo, pero Ok, muy bien. Y para el próximo jueves tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de salud mental y lectura, la literatura como un camino para la conciencia de sí mismo. Excelente tema que vamos a compartir con expertos en este tema. Muchísimas gracias por el acompañamiento. El próximo jueves a las 8 nos vemos. Chao, que esté muy bien. Gracias, doctor Guayacán. Gracias, Leanet. Chao.